Bienvenidos, hoy les contaré acerca del hombre polilla. Hablaré del caso del colapso del Silver Bridge. Pónganse cómodos, prepárense y comencemos. El colapso del Silver Bridge, la sombra roja de la muerte. Point Pleasant, West Virginia, era una pequeña ciudad tranquila, ubicada en la orilla sur del río Ohio. Con una población de apenas 6,000 personas en los años 60, la vida en este lugar parecía mantenerse en una rutina constante, marcada por la calma y la sencillez. Las casas de madera, con jardines cuidados y calles de tierra, contrastaban con la modernidad que comenzaba a surgir en otras partes del país. Los habitantes de Point Pleasant eran amables, gente de campo. Muchos trabajaban en la industria del carbón, otros en pequeños comercios locales y algunos más en el mantenimiento del viejo Silver Bridge, que conectaba la ciudad con el estado vecino de Ohio. El puente, un símbolo de la ciudad, era considerado por muchos como una pieza de infraestructura confiable que unía dos mundos. Pero para muchos de los residentes, este puente también simbolizaba la vida misma en Point Pleasant, un lazo constante entre la rutina y la esperanza. Por la mañana, la ciudad se despertaba al sonido de las campanas de la iglesia local y el bullicio de los agricultores que se dirigían al mercado. Las mujeres se reunían en el centro del pueblo para comprar y vender productos frescos, mientras que los hombres, vestidos con sus camisas de franela, realizaban reparaciones en las casas y los negocios. Era una comunidad donde todos se conocían y las noticias fluían de boca en boca. Los niños jugaban a la pelota cerca de la orilla del río y en los patios de las casas, mientras los ancianos se reunían en la cafetería local para discutir sobre el clima y las noticias del día. Era una vida apacible, sin grandes sobresaltos, hasta que algo comenzó a perturbar esa rutina. En noviembre de 1966, el rumor de una criatura extraña comenzó a circular por las calles de Point Pleasant. Al principio, muchos pensaron que era solo una leyenda, una historia inventada para asustar a los más jóvenes. Sin embargo, los relatos de aquellos que decían haber visto algo inexplicable comenzaron a aumentar. Un joven mecánico llamado Donald Hines fue uno de los primeros en contar su encuentro. Estaba caminando cerca del puente, justo al atardecer, cuando vi algo que me hizo parar en seco. Era una figura enorme, casi humana, pero con alas que se extendían mucho más allá de cualquier cosa que haya visto antes. Pensé que era un pájaro gigante, pero no. Sus ojos, esos ojos brillaban como faros en la oscuridad, relató Donald en una entrevista años después. No sé qué era, pero algo dentro de mí me dijo que debía salir de allí. No me atreví a acercarme más, pero el miedo ya había echado raíces. La presencia de esta figura comenzó a ser cada vez más frecuente. La gente del pueblo hablaba de ella en sus casas, en la tienda de comestibles y en el salón parroquial. Sin embargo, nadie se atrevía a dar un paso más allá para investigar la figura oscura que se había dejado ver en los alrededores del puente. Y algunos incluso temían mencionar su nombre, el hombre polilla. Varios testigos aseguraron haber visto al hombre polilla en los días previos al desastre del Silver Bridge. Uno de ellos fue Patricia Wilson, una madre de familia que vivía cerca de la zona del puente. Era una tarde normal, como cualquier otra. Mis hijos jugaban afuera
y yo estaba en la cocina, preparando la cena. De repente, uno de mis hijos corrió adentro, asustado. «Mamá, hay un monstruo cerca del puente», me dijo con los ojos tan grandes como platos. Salí corriendo al jardín, pero no vi nada. No fue hasta que miré al otro lado del río que lo vi. Allí estaba, parado en la orilla, observando el puente. Es difícil de explicar, pero sentí que algo terrible iba a ocurrir, relató Patricia, quien aún recordaba con claridad la sensación de terror. Los relatos no se limitaban solo a los habitantes del pueblo. El puente era un lugar común para los viajeros, especialmente los que cruzaban desde Gallipolis, Ohio. Bill Hastings, un camionero que había viajado por el Silver Bridge cientos de veces, contó su experiencia en una entrevista. Estaba cruzando el puente al caer la tarde. Vi algo en la esquina de mi ojo, y cuando miré, ahí estaba una figura grande, oscura, que parecía volar a lo largo del puente. No pude verlo bien, pero los ojos, esos ojos rojos, brillaban como si estuvieran observando cada movimiento. No sé qué pasó exactamente, pero sentí un frío que me recorrió el cuerpo. No era solo miedo, era como si el aire se hubiera vuelto denso, como si algo malo fuera a suceder, dijo Bill, quien incluso juró haber sentido que el motor de su camión se apagó momentáneamente. Además de los testigos, las leyendas urbanas comenzaron a tomar forma en el pueblo. Algunos afirmaban que el hombre polilla no era solo una criatura nocturna, sino un presagio de muerte y destrucción. El misterio se volvió tan palpable que se hablaba de su presencia en la misma ciudad antes del colapso del puente. El 15 de diciembre de 1967, la rutina diaria en Point Pleasant y en Gallipolis se desarrollaba como cualquier otro día. Sin embargo, por la tarde, la calma se vio interrumpida por un sonido ensordecedor. A las 5:00 p.m., sin previo aviso, el Silver Bridge comenzó a tambalear. El colapso del puente fue inminente. Vehículos y personas cayeron al río en medio de un caos absoluto, y las imágenes de las luces rojas de los vehículos parecían a los ojos del hombre polilla como un resplandor antes del desastre en la memoria de los sobrevivientes. El cielo había comenzado a oscurecerse cuando la tragedia se desató. Los testigos sobrevivientes recordaron con horror la visión de las luces rojas brillando en la distancia, como si la misma figura del hombre polilla estuviera allí para presagiar la fatalidad que se estaba a punto de cumplir. El impacto fue devastador. Al caer, el puente arrastró a decenas de vehículos, muchos de los cuales cayeron directamente al río Ohio. Las personas gritaban, algunas atrapadas entre los escombros, otras intentando nadar hacia la orilla, mientras el sonido de la destrucción se hacía eco a lo largo del agua. Aquellos que lograron escapar describieron escenas de pánico y desesperación. Escuché un crujido y el puente comenzó a ceder. Intenté acelerar, pero vi que los vehículos a mi alrededor estaban cayendo al agua. Todo se hundió tan rápido. Ni siquiera pude comprender qué estaba pasando, relató un hombre que logró salir del colapso. La respuesta inmediata de los servicios de emergencia fue heroica, pero extremadamente desafiante. Policías, bomberos y paramédicos de Point Pleasant y las ciudades cercanas llegaron rápidamente a la escena. Los bomberos comenzaron a lanzar cuerdas, y los médicos, con el corazón acelerado por la urgencia,
comenzaron a tratar a los heridos que emergían del río, algunos con fracturas graves, otros con heridas de consideración. Recuerdo que estaba en la orilla, tratando de darles resucitación a las víctimas, pero era como si nunca terminara. El caos era tal que no sabíamos a dónde ir primero, dijo un paramédico. Había tantas personas en el agua que los esfuerzos de rescate fueron una lucha constante. Los sobrevivientes que lograron salir del agua fueron evacuados rápidamente, pero las víctimas que quedaron atrapadas debajo de los escombros fueron las más difíciles de localizar. Cada minuto que pasaba aumentaba la gravedad de la tragedia. Una vez que el rescate concluyó y los sobrevivientes fueron atendidos, los relatos comenzaron a fluir. Pero había algo en sus ojos que revelaba más que las palabras. Todos coincidían en algo. La sensación de que la tragedia había sido inevitable, presagiada por la figura que había rondado el puente. Las luces rojas en sus memorias se grabaron con tal fuerza que parecían haber sido el último resplandor antes de la fatalidad. Cuando finalmente salí del agua, no podía dejar de pensar en esa figura, dijo el sobreviviente William Davis. Sentí como si el hombre polilla estuviera observando cada momento, como si estuviera allí para asegurarse de que sucediera. La ciudad de Point Pleasant nunca volvió a ser la misma. El colapso del Silver Bridge dejó una herida abierta en el corazón de la comunidad. De los 64 muertos y más de 30 heridos, muchos no pudieron superar el trauma. Pero el hombre polilla, como un espectro del pasado, seguía siendo el tema de sus conversaciones, sus pesadillas y, sobre todo, su misterio nunca resuelto. Aunque algunos intentaron olvidarlo, la leyenda del hombre polilla nunca desapareció. Las apariciones extrañas continuaron en los días previos a eventos trágicos, y la sombra roja de la muerte seguía rondando, como un presagio indiscutible de que el desastre siempre llegaría. Y con esto terminamos con el relato del evento sucedido en el colapso del Silver Bridge. Espero que haya sido de su agrado, y nos encontraremos en el siguiente relato.